El tópico define a Buenos Aires como el París de América, la ciudad de las luces más culta del continente, pero además, la capital argentina es un destino perfecto para disfrutar y divertirse, que envuelve a los visitantes en un vertiginoso ritmo de tango y que nos fascinó por su forma apasionada de vivir, su enorme carácter y sus duras contradicciones. Buenos Aires es una ciudad bellísima, con una amplia oferta cultural y de ocio, una ciudad inmensa, toda ella llena de rincones fascinantes para descubrir. Pero lo mejor de Buenos Aires son sus gentes, siempre abiertas a la charla y entre las que no es difícil hacer amigos. Esta semana el equipo de Buscamundos les propone una visita a Buenos Aires que será inolvidable, porque recorreremos sus rincones más turísticos como el barrio de La Boca o el Mercadillo de San Telmo. Pero también entraremos en sus cafés literarios. Ingresando para hacer de funciones. Conoceremos al actor Ricardo Darín. Cuando salga nos podemos encontrar en un lugar más tranquilo. Iremos a los teatros y cenaremos en los restaurantes más populares. Hablaremos y nos reiremos con Lelutier. ¿Quién paga esto? Buscaremos los mejores sitios para escuchar tangos y aprenderemos a bailarlos. Compartiremos el viejo dolor de las madres de Plaza de Mayo. Recorreremos las librerías y nos encontraremos con el escritor Eduardo Galeano. Nos contarán la leyenda del fantasma de Gardel. Se fijan si voy. Y la actriz Soledad Villamil nos cantará una milonga. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Los vuelos transatlánticos siempre son caros, pero durante la llamada temporada baja, cuando casi nadie tiene vacaciones, podemos encontrar tarifas reducidas y hasta billetes de ocasión. A veces también cabe abaratar el coste del avión mediante una escala europea, añadiendo horas de viaje a cambio de disminuir el precio. Podríamos haber cogido un vuelo un pelín antes. Pues mira, por ahí parece la salida. Gemma, mírame. Nos has pesado. Los taxis de Buenos Aires están entre los más baratos de las grandes capitales del mundo. Un trayecto medio cuesta unas 3 veces menos que en Madrid o Barcelona. Ya estamos en Buenos Aires. La verdad es que el cambio de moneda, de euros o dólares a pesos, hace que Argentina resulte atractiva para el turismo. Además, Buenos Aires ofrece muchos hoteles románticos con precios muy asequibles que permiten a los viajeros disfrutar de habitaciones llenas de encanto, como la posada que nosotros encontramos en un caserón del histórico barrio de San Telmo. Esta tiene el techo transparente. Preciosa. Se lo puede cerrar también, porque si no, como duermen. ¿Te muestro la otra? Sí, por favor. Bueno, mira, y esta es otra. Esta se llama Desde el Jardín, porque tiene ahí la ventana que da hacia el jardín. Buenos Aires es una capital gigantesca en la que viven 14 de los 37 millones de argentinos. Una ciudad interminable que resulta imposible conocer del todo, por la que nos dimos el placer de callejear hasta perdernos. Algunos de sus escenarios más turísticos se encuentran en La Boca, un barrio que parece un enorme decorado de película. Lo construyeron los inmigrantes italianos y se dice que sus casas son de distintos colores porque utilizaron pinturas sobrantes de los barcos. Nos contaba que cogían las pinturas del puerto y entonces utilizaban esas pinturas para... No. Eso te lo dijo él, que no sabe. No. La pintura se compraba en cualquier negocio, pero se la daba el pintor. El pintor Quinquela Martín es el que tenía mucha pintura, el allá arriba. Entonces a esta gente italiana de los años que yo no había nacido, ustedes tampoco, les decía que quería que las casas, y ustedes van a ver ahí atrás, las pintara de todos colores. Verde, amarillo, rojo.
Y eso quedó en el barrio de La Boca solamente. Son casas donde vive mucha gente, familias con muchos hijos, y vivimos pegados, casas de madera que nos separa la madera de una pieza a otra pieza. Y adentro de esas casas, también pintado de todos colores también. Ser hija de inmigrantes ha dado a Buenos Aires un carácter cosmopolita, con el alma inquieta de sus abuelos españoles e italianos. Fundada hace 430 años en la desembocadura del Río de la Plata, creció en torno al puerto, por lo que se llama porteños a sus habitantes y tiene un centro urbano monumental que le permite compararse con París o Nueva York. Pero Buenos Aires es mucho más abierta y acogedora, y para nosotros tiene la ventaja de hablar el mismo idioma. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Vosotros sois españoles. Exacto. Claro, estáis viendo aquí esta placa, este hotel, donde ahí, como veis, se hospedó García Lorca y otra mucha gente española. ¿Sois gallegos? Sí, bueno, Sí. el otro día parece. cogimos un taxi y nos llamaron gallegos Y claro, por eso de coger, es que coger aquí es, como decimos nosotros, follar. ¿Y el apodo de gallegos de dónde surge? Porque dentro de la inmigración enorme de finales del siglo XIX y principios del XX, los gallegos fueron quienes más integraron esa inmigración. ¿Y hay mucho español trabajando aquí en Buenos Aires en estos momentos? Sí, en este momento se ha producido un cierto movimiento de llegada de españoles jóvenes. Están viniendo aquí para trabajar fundamentalmente en cine y en publicidad. Aquí hay 300 teatros, 140 salas de arte, 120 museos, una librería creo que es por cada 8.000 habitantes. Solo en Buenos Aires hay más libros que en todo México. Así fue como encontramos a José Luis Álvarez Fermosel, personaje famoso en la radio argentina bajo el seudónimo de El Caballero Español y buen conocedor de la vida en Buenos Aires porque no en balde es el decano de los periodistas extranjeros. Fíjate que hemos perdido la hermosa costumbre de mirar al cielo de vez en cuando. En Buenos Aires, si levantas la vista al cielo, te encuentras con una ciudad aérea, por así decirlo, casi desconocida. Una ciudad con relojes, con autómatas, con atlantes y cariátides, con frisos. Pero vamos mirando para abajo, corriendo cierto peligro aquí en Buenos Aires, por cierto, porque como habréis observado, las calles están rotas, las aceras, que aquí se llaman veredas, dentadas y cada alcaldía, cada municipalidad, como se dice aquí, promete siempre que cambia de alcalde, lo primero, arreglar las calles. El Café Dorrego nos pareció el sitio ideal para empezar el recorrido por la Feria de Antigüedades de San Telmo, cuya visita resulta tan obligada como la del Rastro en Madrid o la del Mercado de las Pulgas en París. Este mercado callejero se instala cada domingo en uno de los barrios históricos de Buenos Aires al que da nombre la iglesia de San Pedro Telmo, una de las primeras que se construyeron en la ciudad. En sus 300 puntos de venta oficiales, que en realidad son 3 veces más, se mezclan los objetos del pasado con la artesanía y toda clase de recuerdos turísticos. Acá tienes el gaucho, el asado argentino, los cortes principales de la carne de Argentina, bife de chorizo. ¿Cuántos cortes se sacan? Estos son los importantes, los más importantes. ¿Y cuántos hay de importantes? Será 15, 12 cortes de la carne. Me queda muy sexy. Sí, ¿no? Aunque solo tenga 40 años de historia, San Telmo es el mercado de viejo más famoso de América y la verdad es que merece la pena dedicar una mañana a curiosear entre sus puestos y tenderetes. Aquí hay de todo. Si buscas puedes encontrar lo que quieras. Antigüedades, falsificaciones,
libros, recuerdos de gente, venden fotos de la vida de alguien, ¿no? ¿De qué año será esto? No sé. A lo mejor está envejecido. Nos pareció muy divertida la moda de utilizar los caducos sifones de vidrio como elementos decorativos e incluso de coleccionarlos como si fueran obras artísticas. ¿Qué precio tienen? Y este sale 150. Mira, qué bonito. Sí, sí. El relieve que tiene. ¿De qué año es? Este también más o menos de 1940. Lo acondicionamos. ¿Ves? ¿Y dónde se encuentran? Y ya casi no se encuentra. Vamos a entrar hablándolo también. Las tiendas de antigüedades de Buenos Aires reflejan el pasado esplendor de una clase alta ganadera tan rica como caprichosa, que importó de Europa miles de objetos de lujo. Sus vitrinas muestran los gustos de la burguesía compradora de unos tiempos ya lejanos. Pero qué gracioso, ¿no? El televisor. Año 58. ¿Tú crees que tendrá TDT o no? Lo dudo profundamente. Mira, un lanzacohetes. Pero bueno, ¿y esto? ¿De dónde lo habrán sacado? Pieza única. ¿Es pieza única? Es difícil para conseguir cosas, para vender, está muy bravo, muy bravo. No a todo el mundo le gusta la antigüedad. Claro. Hay gente que ni viene a San Telmo ni sabe lo que es San Telmo. En el viejo mercado del barrio, el comercio de alimentos ha sido reemplazado por tiendas donde se venden los restos del naufragio de la clase media argentina. Cosas más viejas que antiguas, juguetes, mobiliario urbano, objetos militares, postales, discos de vinilo, tebeos y toda clase de cachivaches obsoletos. Vamos a nuestro Julio Iglesias. Sus mejores tiempos. Mira, cómics antiguos. Aquí también los coleccionistas de cómics se volverían locos. Fútbol manía. Fósforos de todo el mundo, ¿no? Sí, sí. 3 partes del mundo. Menuda colección, ¿eh? Enorme. Caminito que toda la tarde. Sin faltar jamás a su cita con el público de San Telmo, un veterano cantor de tangos que en su día ya lejano osó proclamarse nada menos que el sucesor de Gardel, se esfuerza en repetir sus tonadas más populares. Nunca me volvió, seguiré su paso, caminito, adiós. Pasa que, con todo respeto, hay mucha gente que pasa, sacan fotos y no ponen nada. Y eso a mí me duele, porque yo lo hago lo mejor que pueda, ¿bien? ¿Cuánto tiempo lleva usted? Yo acá estoy del año 72. La feria se inauguró el 70, 72 acá. Date cuenta que vivo yo acá. Sería el heredero de Gardel, ¿no? Sí. Bueno, así lo ve usted. El sucesor, no el sucesor, que es el más representante de Gardel. Porque todos los que imitan a Gardel cantan con la nariz, ¿vio? Sí. Voy a cantar el tango que cantó Gardel para Brasil, el autor brasileño. ¿Vos de dónde sos? ¿De dónde es ustedes con ustedes? Somos de España. De España. Ah, ustedes son de España. Por ahí con algunos pesitos, porque yo voy a cantar para España algo lindo. ¿O quiere una jota que cantó Gardel en España? Bueno, podemos ver. Sí, esa es más lindo, porque no la canta nadie, la cantó Gardel en España en el año 1924. Yo no vivo sin eso, Virgencita del Pilar. Y yo no vivo sin eso, Virgencita del Pilar. ¡Ole! ¡A España! Si deciden ustedes viajar a Buenos Aires, comprobarán que esta es una ciudad con música propia, porque en sus calles nunca faltan los compases de un tango, una música sentimental que forma parte esencial de la idiosincrasia porteña. Desde que se fue
Los extranjeros buscan el tango como un producto típico argentino y suelen conformarse con espectáculos tan falseados como el flamenco para guiris de nuestros tablaos turísticos. En estos sitios, el tango no pasa de ser un tópico musical deformado por coreografías barrocas y casi acrobáticas. Los buenos viajeros tenemos que esforzarnos por encontrar milongas más auténticas, donde se toquen tangos para porteños. En pleno centro de Buenos Aires hay algunos locales tradicionales, como La Ideal, donde se respira la nostalgia porteña de tiempos perdidos y aún se puede disfrutar de viejas esencias tangueras con ritmo seco y vigoroso. Entrar en esta vieja confitería es como retroceder 100 años en el túnel del tiempo, porque apenas ha cambiado en un siglo de existencia. El romanticismo de La Ideal se acentúa al atardecer, cuando a su pista de baile acuden docenas de parejas mayores necesitadas de revivir sueños con el abrazo ritual del tango, acompasado y carnal, que siempre evoca amores desesperados. Y si es preciso el colchón. Lo importante es hacerlo con suavidad, y teniendo en cuenta a la otra persona. Porque el tango es como una comunión de dos personas, como si se hicieran una. Para disfrutar del tango hay que conocerlo bien. Por eso nos decidimos a intentar bailarlo, pero no tuvimos que apuntarnos en una academia porque los pasos básicos se pueden aprender recibiendo un par de clases matutinas. 3, 4... A ver, con más pausa, ¿no? Es que claro, tenemos que marcar más la pausa. Venga, con más pausa. Fiel a su nombre, este es un sitio ideal para ir de baile, pero callejeando por Buenos Aires conocimos muchos pequeños bares tangueros y en uno de ellos tuvimos un encuentro sorprendente. Mira, esa no es Soledad Villamil. Parece que sí. Vamos a pasar. Vamos a ver si podemos hablar con ella. Hola. ¿Cómo estás? Perdona que te molestemos, pero te hemos visto entrar y no hemos podido resistir la tentación de venir a charlar contigo 5 minutitos. ¿Cómo no? Soledad, te queríamos preguntar, el tango aquí en Buenos Aires está en todos los rincones de la ciudad. Bueno, yo creo que es una música que representa el espíritu porteño y que representa mucho lo anímico del porteño, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las emociones, con que nada es superficial o liviano o sin importancia, sino que cada gesto, cada intención, cada palabra tiene su peso y tiene su importancia. Creo que el tango es una música justamente del corazón, ¿no? Que tiene que ver con sentimientos muy profundos. Es muy apasionado el tango, pero también es un poco machista, ¿no? Yo creo que sí, creo que en realidad ese tango más machista es un tango del principio del siglo XX, ¿no? De los primeros años, y que de alguna manera representaba un espíritu más patriarcal y que se ha ido perdiendo. El tango aborda todo tipo de temática. Y yo creo que hay muchas maneras de verlo. Hay una que tiene que ver con eso, con el machismo, y hay otra que tiene que ver con una profunda sensibilidad, porque muchas veces los hombres se reconocen profundamente doloridos por la traición de una mujer también. Quizás esto es lo que hace que Buenos Aires sea como una de las pocas ciudades del mundo que, ¿no? que tenga como una música propia, ¿no? Sí, el tango tiene una fuerza increíble que hace que esté vivo en muchos ámbitos de la ciudad, no solo en las personas mayores que pueden cultivarlo desde hace muchos años atrás, sino también en gente muy joven, músicos, bailarines, se practica mucho el baile, las milongas son sitios sumamente concurridos y evidentemente hay esa vibración, ¿no? Atraviesa todas las generaciones y todas las capas sociales. Bueno, nos gustaría, si no lo consideras un abuso por nuestra parte, que nos cantaras algo que te apetezca. Puede ser algo del disco de Morir de Amor, que tiene una milonga que fue interpretada así emblemáticamente por una actriz y cantante argentina, Tita Merelo. Una gran comediante, y este era casi como su himno, ¿no? Y dice así.
Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Muy bien. Bravo. Sin exagerar, Buenos Aires parece un gigantesco parque temático de la restauración. La ciudad, especialmente su centro, está llena de toda clase de comedores. Salir a cenar es uno de los principales placeres de los porteños y sus locales favoritos son los asadores de carne. Aquí las carnes son rojas y jugosas porque las vacas se crían caminando y se cortan de modo diferente. Bife especial, lomo, bife de costilla, bife de chorizo. Los turistas suelen ir a parrillas típicas, como La Estancia, buenas pero muy caras. Lo cierto es que se come igual o mejor en locales populares como Pipo, que tiene una fiel parroquia de la farándula por estar muy cerca de los principales teatros. La especialización de algunos establecimientos llega al terreno de la política. Incluso existe un restaurante para peronistas, donde a los riesgos del colesterol se añade el riesgo de sufrir una intoxicación ideológica, porque la doctrina del general se mezcla con la salsa chimichurri acompañando a los bifes de chorizo. Buenos Aires presume de que sus pizzas son mejores que las de Nápoles o las de Nueva York. Quien lo dude puede comprobarlo en locales tan acogedores como Los Inmortales, llamado así en honor a las grandes figuras del tango, pero también hay grandes fogones de pizza porteña mucho más modestos. Y acaso el mejor sea el de Las Cuartetas, en la calle Corrientes, muy cerca del Obelisco. Bueno, yo quiero una chica mitad Roquefort y mitad acá. Sí. Y dos porciones. Una mozzarella, perfecto. Fugaza y mozzarella. Sí. ¿Cuánto es? 61 por 50. Allá, chico, dígale que le den. Dicen que Las Cuartetas se llama así porque 80 años atrás el poeta Albert Bacarezza escribió muchos de estos versos sobre sus mesas. Es un restaurante muy popular, especializado en la pizza al molde, que se cocina con abundancia de quesos sobre una pasta que la levadura hace gruesa y blanda. Mitad provolone, mitad Roquefort. Como plato rápido y económico, las pizzas rivalizan con las empanadas porteñas. Las más sabrosas las probamos en el Palacio de la Pizza, un restaurante tan bueno como desangelado, también en la calle Corrientes. Un palacio humilde cuya mejor clientela es una legión de laburantes de clase media. Últimamente se han puesto de moda los llamados tenedores libres, que ofrecen un buffet sin límites. Es una solución para cenar deprisa y no llegar tarde al teatro. Pero en una ciudad con tantos restaurantes hay muchas personas que no tienen donde comer. Las vimos cada noche, en las calles más céntricas. ¿Qué estás buscando? Comida. Estoy buscando comida. ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? 9 años. ¿Qué edad tienes? 20. ¿Y vienes cada noche aquí? Como y busco un poco de comida para llevarme, para mantenerme hasta mañana y listo. ¿Y dónde duermes? En la calle. Yo trabajaba, todo. ¿Cómo caíste en la calle si trabajabas? De mi viejo, me dejó. ¿Tu viejo? ¿Qué pasó con tu viejo? Se fue a Mendoza y me dejó solo. ¿Con qué edad? Tenía 10 años. La mejor forma de conocer una ciudad es callejear, caminarla de un lado a otro y explorar sus rincones. Pero Buenos Aires resulta demasiado grande hasta para los mejores andarines, así que lo más recomendable es recurrir al transporte público, sobre todo a los colectivos, que es como los argentinos llaman a los autobuses. Uf, casi se nos va, ¿eh?
Ya se sabe que en el metro no se disfruta del paisaje, pero es la forma más rápida de desplazarse de un barrio a otro, siempre que sepamos orientarnos bien, claro. Por favor. Para llegar a Congreso... Gracias. Gracias. Vale. ¿No puedo seguirlo? ¿Al Congreso este lado? Ah, este. En todas partes, pasear tiene sus riesgos, también en Buenos Aires, porque siempre hay algunos amigos de lo ajeno que se dedican a la caza de forasteros incautos como nosotros. Sujétame la cámara, por favor. Sí, claro. A ver. ¡Mozo! ¡Oh! Han robado, tío. ¿También, chicos? ¿También? Sí. ¿Te animaste? Acaban de robar el bolso. Se fue corriendo por ahí, ¿no? Dita sea. Porque también usted tiene cartel de turista, viejo. ¿No les avisaron cómo tiene que manejarse acá? Sí, nos avisaron, pero no hicimos ni... ¿De dónde son ustedes? De España. ¿Pero por qué están filmando? Para televisión española esto. Afortunadamente la policía andaba cerca vigilando a los cacos habituales del barrio, así que Gemma recuperó su bolso, pero el susto no nos lo quitó nadie. Ahí está. La Plaza de Mayo es uno de los lugares del mundo donde mejor se refleja el aparato del poder. En la Casa Rosada se encuentra la Presidencia de la Nación. Enfrente el Cabildo simboliza la herencia del pasado colonial. En los laterales se hacen visibles los poderes fácticos, el de la Iglesia en la Catedral Metropolitana y el del Gran Capital en las sedes de bancos públicos y privados. Al fondo se dibuja la silueta del Congreso. Y agazapada tras la Casa del Gobierno se adivina la jefatura del ejército. Cada vez que paseamos por este centro histórico nos tropezamos con una manifestación, porque alrededor de la Plaza de Mayo anidan los típicos bombos políticos, siempre rodeados de pancartas que piden trabajo o justicia. Los viajeros no podemos mirar a otro lado, porque las protestas populares forman parte de la vida cotidiana de una ciudad que está acostumbrada a exigir a gritos sus derechos y donde las luchas sociales forman parte del paisaje. Buenos Aires es también una ciudad apasionada por las leyendas urbanas que baraja las historias de fantasmas, las presencias inmortales de grandes personajes a quienes rinde homenaje. Un ejemplo está en el Café London, donde Julio Cortázar escribió su primera novela. El local presume de albergar a su espíritu literario y mantiene su mesa favorita reservada desde hace más de 60 años. En cuanto a las historias de ultratumba, la más popular asegura que los usuarios de la primera línea del metro bonaerense se cruzan todos los días con dos ánimas sin descanso que vagan por sus túneles. Entre las paradas de Pasco y Alberti hay una estación que nunca se llegó a terminar, porque murieron dos obreros italianos mientras la construían y el gobierno echó tierra encima. Sí, de hecho se llamaban Giuseppe y Leonardo y según cuenta este libro de leyendas, al pasar todavía se pueden ver sus espíritus sentados ahí en uno de esos bancos de la estación. A ver si tenemos suerte y lo podemos ver. ¡Mira, mira! No, pero eso no era nada. La más famosa de las leyendas de almas en pena es la que se refiere a la voz eterna del tango. En la casa donde Carlos Gardel vivió con su madre, el mundo de los fantasmas adquiere categoría de mito oficial. Dicen quienes restauraron la casa que se escuchaba llorar a la madre o que digamos se podían escuchar sonidos no comunes o no hechos por los mismos obreros acá. Bueno, algunos expresan que los obreros, algunos de ellos que querían parar, digamos, la obra para no estar viviendo esta situación así como de miedo, por decir. Y bueno, y lo que pasa en contemporáneo en el museo es que algunos guardias de seguridad que se quedan durante la noche han dicho que han visto alguna sombra o que han escuchado algún
sonido extraño proveniente de alguna parte de la casa. También suelen encontrar anécdotas de una luz que se prende, de un movimiento extraño en algún lugar, de una sombra, de infinidad de cosas referidas, ¿no?, justamente a presencias, en especial apuntadas a la madre de Gardel, más que a él. Además, la madre vivió 8 años después de la muerte de Gardel, siguió viviendo en esta casa y murió aquí mismo. De hecho, fue velada en esta sala. La leyenda se repite en otro edificio cercano, el antiguo mercado de Abasto, donde el mítico morocho trabajó de joven. Transformado en un moderno centro comercial, sus vigilantes juran que la silueta de Gardel se deja ver durante algunas noches vagando por los pasillos y que su voz resuena durante las horas de silencio en el recinto. Se piensa que es Carlitos Gardel, que se piensa que él supuestamente se escucha en temas entrecortados, pero las cámaras no lo han podido ver bien, pero se ve una sombra con un sombrero, como sacándose el sombrero. Pero más de eso, ¿qué te puedo decir? No se ha llegado a confirmar nada, ¿entendés? No, la verdad no lo ha llegado a ver, ¿no? No, yo no sé qué haría, no sé si salía a correr o qué, que la verdad que no sé. Así que no sé. Pero lo cierto es que sí que hay interferencias, ¿no? Hay interferencias, sí, inclusive en la radio por las noches se ha cortado comunicación, nosotros decimos QRM, con interferencia, pero algunas veces que por ahí en los radios, en medio que también se han escuchado así medio algunas tonadas, pero más de eso. Más allá de las historias de fantasmas, el espíritu de Gardel se hace visible en todos los rincones del que fue su barrio. Los tangos dan nombre a las casas y las fachadas están decoradas por partituras y múltiples imágenes del ídolo que, como dice y repite el tópico, sigue cantando mejor que nunca. Muerto hace más de 50 años, pero jamás olvidado, nunca falta un cigarrillo entre los dedos de su efigie, convertida su tumba en lugar de peregrinaciones turísticas. Pero los fantasmas más inquietantes de Buenos Aires, cuya presencia nadie discute, son de naturaleza política. 30.000 personas que, tras desaparecer bajo el manto de terror de la dictadura militar, hacen sentir su ausencia en las calles o en los parques y que se manifiestan junto a sus madres todos los jueves a las 3:30 de la tarde en la Plaza de Mayo. La plaza llevamos 33 años, inclaudicables, sin faltar ni con frío ni calor, salvo en un año que la dictadura nos había cortado la entrada a la plaza, porque es el lugar de reencuentro. Además, con nuestros hijos e hijas, es un reencuentro con gente que nos viene a acompañar. Muchas madres ya se han muerto y otras están muy enfermas. Imagínate que hace 33 años que empezamos, éramos jóvenes, teníamos menos de 50 años y ahora tenemos 80 para arriba. Y seguiremos luchando hasta el final y seguiremos luchando también hasta que en este país no haya niños con hambre, hasta que no sea un país con explotados y explotadores, y cuando se cumplan esos sueños de nuestros hijos y nuestras hijas, de que haya justicia social y de que todo el mundo tenga su pan en la mesa sin tener que recibir ningún tipo de limosna. Las heroicas Madres de Mayo se han convertido en un puñado de ancianas obstinadas en su grito de justicia y enarbolando los ideales por los que lucharon y murieron sus hijos. Ochoa, Pablo Eduardo, presente. Los turistas acuden a fotografiarlas porque son un monumento vivo a la dignidad humana que forma parte de la historia de la ciudad. Ochuza, José Manuel, presente. Olivier, Patricia Silvia, presente. Olivos, Juan Antonio, presente, presente, presente. El Parque de la Memoria recuerda a los fantasmas más reales y añorados de Argentina, con sus nombres escritos en el muro de un monumento construido junto al río, donde fueron arrojados miles de prisioneros desaparecidos.
Mira, los luthiers en el Gran Rex. Wow, pues me encantaría verlos, la verdad. Ya, pero no va a haber entradas ni en broma. ¿Tú crees? No creo. ¿Entradas para el luthier? Pero bueno. ¿Cómo no va a haber entradas? Para ustedes sí habrá, claro. Daniel, no quedan ya entradas. ¿No quedan? No quedan. Por lo menos para no hay lugar para vosotros dos. Venid. ¿Podemos sentarnos con ustedes? Bueno, genial. Pero no en el escenario, ¿eh? Ya que no van a poder ver la función, por lo menos. Es absolutamente impresionante la cantidad de teatros que hay, por ejemplo, solo en la Avenida Corrientes. Sigue siendo impresionante. Asombroso. Y sigue habiendo una así. Pese a todas las decadencias sucesivas del país, es increíble la cantidad de actividad cultural y teatral especialmente. Y hay teatro de todos los niveles. Hay del bueno y del mediano, del más popular, menos. Y estamos nosotros. Modestamente, no sé si seremos de los más buenos o de los medianos, pero somos los que más público llevamos. Vosotros que os dedicáis al humor, ¿hay algún chiste, alguna escena de la que no se haya reído nunca el público? Lo que pasa es que como nosotros probamos todo el material, y cuando nos hemos equivocado más de una vez, suponiendo que algo que iba a ser bueno no lo resulta, y simplemente lo quitamos, lo mejoramos o lo corregimos. Y esos chistes generalmente salen, es decir, siempre estamos tratando de optimizar el rendimiento del espectáculo. Y por otra parte se van agregando cosas que se nos ocurren. Generalmente el show va engordando con los meses. Igual que nosotros. Evoluciona, ¿no? Engorda, ¿no? Y al contrario, ¿se han reído alguna vez de algo que no sea un chiste? De algo que no estaba previsto, de alguna cosa que... ¿De qué se ríe el público? ¿Qué está pasando? ¿Algo que dije o...? Otra en el sentido inverso que nos pasaba en México, que es un poco procas, pero somos gente grande. Cuando yo hacía el personaje del predicador del Warren, decía, hay mucha gente que obra mal, pero luego se arrepienten. Y la gente se mataba de risa en esa frase, que no tiene ningún chiste, por lo menos planeado por nosotros. Hasta que nos enteramos que en México obrar es la forma, el eufemismo que usan los médicos por decir, si, no sé cómo se dirá en España, mueve el vientre o obra usted normalmente, o sea, que si, en fin. Sí. Usted dice mover, en España se dice mover el vientre, ¿no? O hacer de vientre. Sí, hacer de vientre. Ahí está, en cada lugar se ve que tienen otra fórmula. Bueno, entiendo que tendremos luthiers para muchos años más, ¿no? Viéndose así. Siempre y cuando obremos bien. A esta altura ya lo que presentamos son los certificados médicos. Bueno, venir al teatro. ¿Realmente podemos? ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿De veras? Sí. No dejaremos entrar a más nadie. Los compañeros de las cámaras no, pero sí, vosotros sí, claro que sí. Caballeros, en media hora se levanta. Hay que hacer un espectáculo bueno. No, vamos para allá. Miguel, deben ver esta función. Vamos. Sí. Vamos para allá. Venga. ¿Quién paga esto? ¿Quién paga? Si quiere le puedo dar una sesión de terapia. Bueno, probar no cuesta nada. Nada. Mis honorarios. No me diga que me va a cobrar honorarios. ¿Y los años de amistad que tenemos? No, eso no se lo voy a cobrar. Buenos Aires tiene más teatros que París, Londres o Nueva York. Tantos que no sabíamos a cuál ir. En sus escenarios se representan los espectáculos de mayor éxito en el mundo, pero también obras de nuevos autores argentinos con gran abundancia de grupos de vanguardia. Aquí el público tiene la costumbre de esperar a sus ídolos en la puerta de los teatros, antes y después de las funciones, y no hay estrella que niegue un autógrafo, una foto o unas palabras. Ricardo Darín. Mira, por ahí viene Ricardo. Ricardo, perdona. Quisiera darte la mano y saludarte. Hemos venido... ¿De dónde eres? ¿De España? De España, sí. Venimos de España. Claro. Hola, ¿Qué tal? 2 besos. Soy Gemma. ¿Qué tal? ¿Bien? Encantadísima. Oye, nos encantaría hablar ¿Son pareja? contigo. No todavía, somos amigos. todavía. No, Bueno, amigos, quizá amigos. Por eso me la he traído a Buenos Aires. Ha venido bien acompañado, ¿no? Oye, ¿tendrías 5 minutos para que pudiéramos charlar un ratito? ¿En este momento? En este momento, cuando tú puedas. Estoy casualmente ingresando para hacer 2 funciones. Si no les parece mal y tienen un poco de paciencia, cuando salga nos podemos encontrar en un lugar más tranquilo. Perfecto. Bueno, y charlamos. No sé, ¿Te esperamos entonces a la salida? ¿Cómo no? Encantado. Muchísimas gracias. Nos vemos. Cuídense, ¿eh? Nos vemos en un ratito. Vale. Hasta luego. Suerte en la función. Hasta luego. Luego te veo. Hasta luego. El regreso de Iván. La persona estaba ocupado, bajé por las escaleras. Porque trabajaba, a lo tumo pensaba, así que soy cobarde, inconsistente, una ameba.
pensé, vuelvo con un chumbo y lo hago mierda. Me gustaría que nos sugirieras qué es lo que tenemos que ver aquí en Buenos Aires, a dónde ir. Yo creo que hay muchas cosas para hacer en Buenos Aires. Yo creo que lo bueno de Buenos Aires es caminarla. Buenos Aires, si hay algo que tiene de bueno, contando además con algo que es uno de nuestros pocos orgullos, que creo que es la amabilidad de sus habitantes, es eso, poder transitarla, poder estar en contacto con la gente, en los barrios. Pero hay muchas cosas para hacer. El teatro es una de ellas, porque siempre hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, la gente lo hace con muchísimo amor. Por eso es esta cosa que cuesta a veces incluso entender por qué hay tantas propuestas teatrales en Buenos Aires, por qué hay tantos teatros y por qué tantos grupos. Porque creo que es una actividad que incluso ha oficiado en muchos casos como resistencia a través del tiempo. Es decir, cuanto más profunda es la crisis, sea económica, social o política, o todas juntas, hay mayor proliferación de grupos de teatro. A veces se da la paradoja de que haya que ver un espectáculo precisamente porque no se pueda ver, cosa que ocurre en esta innovadora propuesta escénica que convierte a los espectadores en ciegos, porque la acción transcurre en absoluta oscuridad. Para aquellos que no lo saben y vinieron engañados, este espectáculo se desarrolla en plena oscuridad, no van a ver nada en ningún momento, ni siquiera en la entrada, pero nosotros los vamos a ayudar. Vamos a hacer grupos de 10 personas, van a ir tomados de los hombros del compañero que tienen adelante con las dos manos. Si alguien desea salir, puede hacerlo, nombrando a mi compañero Jesús, Dios, auxilio, socorro, sáquenme, por favor, mamá y papá. Todo es válido, en menos de 30 segundos se puede salir y también se puede volver a entrar. Cabe destacar que los 5 primeros minutos en la oscuridad pueden ser un poco difíciles, se pueden sentir un poco mal, un poco agobiados, pero esto es normal, solo serán 5 minutos hasta que la mente se adecue y después la vamos a pasar bien, sepan tener paciencia. ¿Sí? Muy bien, los más valientes. ¿Todo bien, chicos? ¿Cómo estás? Dame las entradas. Gracias. Qué grande, ¿eh? Por favor, una fila mirándome a mí, aquí, gracias. Buenos Aires ha conservado sus viejos cafés como señas de identidad porteña. Entre los muchos que recorrimos, nos fascinó el Gato Negro, famoso por sus condimentos con distintas especias. Cada día disfrutamos de unos minutos de descanso en alguno de los innumerables cafés que ofrecen refugio donde serenar la vorágine urbana. Huele bien, además. La ciudad se enorgullece de haber sabido mantener abiertos tantos locales históricos que ahora resisten a la agresión de las grandes cadenas internacionales. El Tortoni es el café más visitado por los turistas y también uno de los más hermosos con sus preciosos vitrales. Primorosamente conservado, el Tortoni cultiva el recuerdo de parroquianos tan ilustres como Carlos Gardel, el escritor Jorge Luis Borges o la poetisa Alfonsina Storni, y también rinde culto al tango en un pequeño escenario. Aunque menos turístico, Los 36 Billares es otro de los cafés emblemáticos de Buenos Aires. Ya no es lo que fue medio siglo atrás, pero aún cuenta con clientela suficiente para permanecer abierto las 24 horas. Y sobre las mesas de su sótano se suceden los torneos de billar sin que sus tacos descansen nunca. Los viejos cafés facilitan una intimidad de sobremesa para citas románticas, discusiones de negocios o reuniones clandestinas. Como Las Violetas, un bellísimo local de la Belle Époque argentina, donde las primeras abuelas de Plaza de Mayo comenzaron la heroica búsqueda de sus nietos nacidos y desaparecidos en las mazmorras de la dictadura. Este café Las Violetas es un lugar lleno de historia. Aquí empezaron a reunirse las abuelas de Plaza de Mayo. Mira, parece que allí está Chicha Mariani, la fundadora. Bueno, os hemos reconocido. Nos gustaría daros un beso. ¿Cómo está? ¿Cómo no? Encantada. Encantado. Justo estábamos hablando de esos encuentros clandestinos que ustedes solían tener aquí. Bueno, sí, tuvimos varios.
porque nos reuníamos en nuestras casas a veces, pero no podíamos reunirnos más de una vez, 2 veces, para no alertar a los vecinos. Entonces decidimos reunirnos acá en La Violeta. Entonces veníamos como a festejar un cumpleaños de alguna de nosotras. Éramos las 12 primeras, después fuimos 13, o sea, éramos un grupo grandecito. Pedíamos masas, cantábamos el feliz cumpleaños, ¿te acuerdas? Era una actuación que hacíamos, porque todos estábamos por dentro desvalidas, porque en esa época estábamos desvalidas completamente y sin embargo parecía para el que nos veía que estábamos realmente festejando algo. Y generalmente alguna estaba en ese momento llorando. Y sí, claro. Entonces disimulábamos, sí. Bueno. Y hoy en día seguís buscando, ¿no? Sí, bueno, es evidente que sí, cada vez con más firmeza también. Y bueno, por suerte todavía podemos seguir adelante y seguir denunciando y presentando casos, ¿no? Una de las cosas que más nos gustaron de Buenos Aires es que cuenta con infinidad de librerías y que muchas permanecen abiertas hasta la medianoche, convertidas en lugares de encuentro. Esta ciudad está enviciada con la lectura y sus gentes disfrutan yéndose de librerías para rebuscar, hojear y comprar desde las últimas novedades editoriales a los volúmenes de segunda mano. La tienda de libros más antigua y una de las más atractivas es Ávila, abierta desde finales del siglo XVIII y reconocida como una de las 6 mejores del mundo. Gracias. Qué bonita. Estoy realmente sorprendida de la cantidad de librerías que hay en la ciudad. Es preciosa. Y me pregunto, ¿cómo se ganarán la vida los libreros? Buen día. Buenos días. Pero sin querer te estuve escuchando que estabas haciendo un comentario. Bueno, yo soy el dueño de acá de esta librería. ¿Y cómo se gana la vida el librero? Es que es muy difícil, porque además se ha modificado mucho la comercialización. Están las grandes librerías, lo que nosotros vulgarmente llamamos las librerías shopping, ¿verdad? Pero también hay una cantidad enorme de pequeñas librerías que exigen una especialización. El argentino tiene naturalmente una relación muy grande con el libro, es una compañía muy grande. De hecho, se cierran librerías, pero así como se cierra una librería, se abren 2. ¿Entendés? Vos ves una librería que se cerró y de pronto al poquito tiempo vas en la cuadra y hay 2 librerías abiertas. O sea, esto tiene que ver un poco con nosotros, me parece, y con esa relación que tenemos con la lectura y con el libro. Hay como una especie de pasión por el libro. Así como tenemos pasión por el fútbol y por otras manifestaciones, tenemos como la pasión por el libro. En establecimientos como Edipo, comprobamos que pueden encontrarse ejemplares usados de ediciones agotadas. Por eso es un lugar de cita entre bibliófilos. Pero también hay grandes locales como Libertador, dedicados a la liquidación de restos de ediciones con precios populares. Muchas librerías disponen de un café donde charlar o leer. En algunas incluso pudimos disfrutar de actuaciones musicales, como en Clásica y Moderna, precursora de los cafés literarios que dieron tanto prestigio intelectual a Buenos Aires. Pero nuestra favorita entre las librerías porteñas es el Ateneo, que convirtió en templo de lectura el antiguo teatro Gran Splendid. 3.000 clientes visitan cada día sus estanterías, que ocupan una superficie de 2.000 metros cuadrados. Allí, en el café instalado sobre su viejo escenario, tuvimos la fortuna de conocer a uno de los escritores más respetados y leídos de América Latina. Genial, parece que entres en una máquina del tiempo y retrocedas años atrás, en medio de todos estos libros. Una maravilla. Café también es estupendo. Un sitio de los más espectaculares en los que he estado nunca. Perdón, Osvaldo Soriano. Qué Pues buen sí. gusto, bien elegido. Eduardo Muy bien Galeano. elegido. Por favor. Sí, claro. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo ¿Qué tal estás? está? Bien. Siéntese, por favor. Bueno, cómo no. ¿Cómo no?
¿Viene a menudo por aquí usted? Sí, me gusta Obviamente, mucho, ¿no? me gusta mucho esta librería, este café. Me gusta, realmente hermoso. Y además vengo mucho por esta ciudad donde no vivo. Yo no vivo en Buenos Aires, vivo enfrente, cruzando el río en Montevideo, pero vengo con frecuencia aquí. Y aquí, por cierto, hace años fundamos junto con él, con Osvaldo Soriano y otros amigos, una revista cultural que se llamaba Crisis, que fue una lindísima aventura. O sea que para mí volver a Buenos Aires es regresar a esa época tan linda, tan creativa, de mi vida y de la vida de todo aquel grupo de gente, el Gordo Soriano, Haroldo Conti, Rodolfo Walsh, Juan Gelman. Algunos fueron después asesinados, desaparecidos en los años duros de la dictadura militar. Yo vine aquí a la Argentina corrido desde el Uruguay y me tuve que ir después corrido de la Argentina. Y en aquellos años del exilio, estando en España, recibí una carta anónima una vez. Decía: quiero que sepas lo mucho que me cuesta aprender a mentir. Y quiero que sepas lo mucho que me cuesta enseñar a mentir, porque yo tengo 3 hijos. Entonces la situación de países reducidos a la condición de cárceles, donde para sobrevivir había que callar o mentir, fue definida con esas palabras tan certeras por alguien que yo nunca supe quién era y que seguramente no era un escritor profesional. Por eso yo siempre insisto, está bien leer libros, pero además de leer libros hay que leer Paredes, hay que ver qué es lo que la gente expresa de 1001 maneras, en su manera de abriéndose paso para poder sobrevivir en el mundo, ¿no? ¿Eres optimista en el futuro, en el cambio? Yo soy optimista según la hora del día. Soy optimista, suponte, de 10 a 12 de la mañana. Después, entre el mediodía y las 4 de la tarde, soy bastante pesimista. Después soy nuevamente optimista hasta que cae el sol y ahí me pongo pesimista de nuevo. Cuando entra la noche recupero el optimismo perdido y así. Yo no creo en los optimistas full time, en esta gente de sonrisa invulnerable, porque no me parece que sean del todo humanos, ¿no? Nosotros los humanos nos caemos y nos levantamos varias veces a lo largo de cada día y varias veces a lo largo de los días de cada vida. Somos todos como islitas hasta que somos capaces de juntarnos por causas comunes y entonces ahí sí que nos convertimos en un peligro público. Pues ojalá seamos un peligro, ¿verdad? Qué lío ahora cuando salga el mozo corriéndonos que se han ido sin pagar, ¿Nada con el libro? Imagínate. Eduardo, perdón que lo moleste, ¿le puedo pedir que me firme? Sí, ahora, claro. Muchísimas gracias. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición trabaja. Por una vez, el viejo tango miente y traiciona a Buenos Aires, que hace realidad el tópico de la ciudad que nunca duerme. Los hombres se matan. Al final de la jornada comercial, el centro porteño serena su vértigo, abandonado por negociantes y consumidores que son reemplazados por noctámbulos en busca de diversiones, y junto a ellos comparece una patética legión de miserables. Las luces de neón impiden que la oscuridad oculte las contradicciones de una capital desvergonzada que se niega a dormir. La noche porteña nos invita a apurar las horas hasta la madrugada. Quienes mejor conocen esta ciudad dicen, con razón, que enamora de día y seduce de noche. Por eso Buscamundos les anima a visitarla, a vivirla y a dejarse arrastrar por el romanticismo que distingue a Buenos Aires. Buenos Aires tiene muchos otros aspectos que escapan a la mirada superficial de los turistas, pero no pasan inadvertidos para los viajeros que nos esforzamos en conocer la realidad más profunda. Por eso, en el próximo programa de Buscamundos, los llevaremos a ver el Buenos Aires invisible, desde las visitas turísticas a un lujoso cementerio hasta los locales de tango gay y los rincones de folclore solo para argentinos, a donde no suelen acudir los extranjeros. También visitaremos el mayor mercado clandestino del mundo,
en La Salada, del que viven más de 300.000 personas. Les mostraremos el contraste entre los barrios adinerados y las villas miseria, de cuyo peligro advierten los GPS de los taxis. Acercándose a zona peligrosa. Y conoceremos a la buena gente de los piletones, donde cada día una humilde pareja de analfabetos da de comer a 1.500 desheredados.